Buenas noches. Carta número 15. El diablo en el reino de las sombras. El sol ha alcanzado su posición de medianoche, momento en el que se encuentra con los poderes de la oscuridad. Al llegar a este arcano, el héroe ha descendido hasta alcanzar el punto más oscuro de su viaje. Aquí, en el laberinto del inframundo, está el tesoro perdido, la bella prisionera, la hierba de la vida, o cualquiera que sea el valor difícil de encontrar, custodiado por un terrible monstruo, un peligroso dragón o un siniestro adversario. Con estas imágenes, los mitos y cuentos de hadas nos describen esa fuerza amenazadora que surge del inconsciente. La percibimos de inmediato al entrar en contacto con ella, pues es una experiencia muy diferente a la relajada contemplación del inconsciente. Puede ocurrir que en este momento nos hallemos sobrecogidos e invadidos por el miedo, el pánico o el terror. Jung lo ha explicado, estableciendo un paralelismo con las enfermedades mentales. El intelecto no opone ninguna objeción a analizar el inconsciente, considerándolo un elemento pasivo de observación. Por el contrario, esta actividad entraría perfectamente dentro de nuestras expectativas, pero dejar que el inconsciente siga su propio camino, experimentándolo como una realidad, es en cambio algo que está más allá de la capacidad y el coraje del europeo medio, que prefiere simplemente desentenderse del problema. Este es el mejor camino a seguir para los débiles de espíritu, ya que el tema no deja de ser peligroso. Lo importante es, sin embargo, a esta altura del camino, encontrar y experimentar este lado oscuro de nuestro ser. Dado que en el occidente cristiano el diablo ha sido declarado summum malum, la suma de todos los males, asociamos a él todas las formas posibles de la sombra, lo que hace que el significado de esta carta sea extremadamente complejo y que, consecuentemente, las tareas de esta etapa arquetípica no pueden reducirse a un solo tema. Sin duda, estamos hablando de algo de lo que nunca antes habíamos tenido conocimiento, más exactamente, de todas las cosas de nuestra vida que desconocíamos y de todo lo que rechazamos por parecernos escandaloso, firmemente convencidos de que nada tiene que ver con nosotros. Nos referimos a acciones, temas, deseos, intenciones, pensamientos, cualidades que nos resultan terriblemente embarazosas, que nos horrorizan, cosas de las que nos avergonzamos y todas aquellas cosas que hasta hoy solo habíamos reconocido los demás. Sin embargo, con gran indignación las hemos podido percibir allí, repetidamente, urgentemente. Aunque nos parezcan más apropiadas en otras personas, debemos reconocer cómo nuestras formas de comportamiento, actitudes y comentarios que suelen molestarnos seriamente y que nos hacen sentir profundamente indignados. Aquí, en el siniestro mundo de las tinieblas, vive todo aquello que tan cuidadosamente hemos suprimido y que desconocemos parcial o totalmente. Aquello que abominamos cuando lo percibimos y de lo que nos avergonzaríamos hasta el tuétano si alguien o nosotros mismos nos pillara haciendo. Al llegar a este punto deberíamos y debemos admitir que todo esto en realidad nos pertenece, ni que decir que lo haremos con miedo, rechazo e inquietud.
Tenemos que agradecer a Albert Camus la impresionante descripción de una despiadada confesión personal, una revelación tan auténtica e inmisericorde, inmisericorde que hasta nos anima a imitarla en su libro La Caída. Cuenta la historia de un respetable, culto y exitoso abogado, perteneciente a los mejores círculos, que tiene una imagen perfectamente impecable de sí mismo. Una noche, en un puente desierto, escucha una risa a sus espaldas. Esta risa se repite una y otra vez, y no parece dispuesta a desaparecer hasta que él, inexorablemente, admite quién es en realidad, hasta que es capaz de ver a través de la vanidad de su ego, percibir su enorme sombra y comprender las verdaderas razones que esconde su carácter refinado y todos sus nobles actos. Todo aquello que desea estar vivo en nosotros, pero que es rechazado, a duras penas consigue sobrevivir en este oscuro lugar, llevando esta miserable y tenebrosa existencia. Estamos hablando de las impopulares personas internas, a quienes nuestro ego considera inaceptables en la buena sociedad y que por tanto repudia sin más. Se encuentran, pues, en un oubliette, esa mazmorra infernal, demasiado baja para que una persona pueda estar de pie y demasiado estrecha para estirarse. En lugares así se encerraba a los malhechores en la Edad Media, y nadie volvía a acordarse de su existencia. Nuestro ego trata las facetas no amadas de nuestra personalidad de forma igualmente brutal. Son también encerradas sin piedad y olvidadas. ¿Qué duda cabe que se convertirán en demonios, que invadirán nuestra conciencia, no aceptando limitarse a nuestras pesadillas únicamente? En el lenguaje de los cuentos de hadas, este es el lugar donde habitan las almas que han sido vendidas. Aquí en el inframundo, Lucifer vigila las partes que se han separado de nosotros y todo aquello que consideramos que no nos pertenece. Y es precisamente aquí donde encontramos lo que nos falta para ser completos y que es al mismo tiempo la fuente de nuestros errores. Visto en términos psicológicos, el tesoro difícil de encontrar es, en este caso, una de las cuatro funciones de la conciencia, lo que no hemos desarrollado, la que ha permanecido inconsciente, ausente de la conciencia. Somos ausente de la conciencia, ver página 104 del libro. Somos pues en este momento vehementemente confrontados con esta ausencia y con los errores resultantes. Solemos encontrarnos este aspecto suprimido en el mundo que nos rodea, reiteradamente, sin poder evitarlo y sin tener más opción que hacerle frente. Acabamos comprendiendo finalmente que debemos volver nuestra atención en esa dirección, ya que es lo que nos falta para alcanzar la totalidad. Lo más desagradable es, sobre todo, que esta parte de nuestro ser está deficientemente desarrollada, es primitiva y se encuentra en su estado bruto original. Durante muchos años hemos potenciado las otras funciones de la conciencia con elegancia, refinándolas, y esta parte rechazada se ha ido quedando más y más atrás, permaneciendo incivilizada, inferior y caótica.
Por esta razón no nos gusta, la encontramos molesta, pensamos que es realmente superflua e innecesaria, y cuando la vemos en otras personas, la despreciamos, al menos en secreto. Tener que aprender a desarrollar esta función de la conciencia ahora, por nuestra cuenta, no solo es un trabajo complejo, al que no estamos acostumbrados, sino que tardaremos mucho tiempo en llevarlo a cabo. Da la impresión de que tenemos que ponernos un par de gafas sucias, teniendo otros tres que están perfectamente en condiciones. Es como si tuviéramos que mostrarnos en público con algún andrajoso de los bajos fondos o con una prostituta barata. Por ello, hasta hoy nos habíamos sentido incapaces de comenzar esta tarea. Nuestra conciencia es frecuentemente tan arrogante que cree que todo lo que hemos suprimido u olvidado ha desaparecido, y no que, a pesar de haberse vuelto inconsciente, sigue estando allí. Las cosas suprimidas y olvidadas pasan al inconsciente, pero siguen, sin embargo, activas. Somos nosotros quienes dejamos de ser conscientes de su existencia. Solo podemos controlar responsablemente aquellas cosas de las que somos conscientes, y ello entraña en apariencia un grave peligro. Un marinero que conoce el comportamiento del viento puede incluso navegar contra él, usándolo a su favor. En cambio, si no fuera consciente de esta fuerza, acabaría convirtiéndose en su juguete. Lo mismo ocurre con las partes de nuestra sombra que no hemos vivido. El hecho de que no tengamos conciencia de ellas no significa que no existan o que no actúen. Todos nosotros hemos vivido momentos en los que decimos, el diablo me obligó a hacerlo. Usamos esta frase para describir una situación en la cual nos enfrentamos a una fuerza que hemos separado y suprimido, y que al hacerlo la hemos convertido nosotros mismos en diabólica. De pronto, este aspecto demonizado inundará nuestra conciencia, ocupando gran parte de ella y permitiéndonos hacer cosas que luego no podemos explicar. Como es lógico, nos quedamos atónitos ante ello, preguntándonos cómo pudo habernos pasado una cosa semejante. En psicología llamamos complejos autónomos a estas partes no integradas de la personalidad que llevan dentro de nosotros una existencia vagabunda. Se mueven, podríamos decir, como seres de sombra, fuera del área de la conciencia que todo lo ordena, esperando el momento en que nos puedan pillar desprevenidos. Por ejemplo, cuando hemos bebido o estamos muy emocionados para ocupar nuestra conciencia y poder así dar rienda sueltas a sus impulsos sin ninguna restricción. Nos permiten hacer cosas que luego resultan extrañas a nuestro ego, que no sabe ni quiere saber nada sobre estas facetas oscuras. Aun cuando las cosas no lleguen tan lejos como para que el diablo tome posesión de nosotros, es decir, cuando la conciencia cree realmente mantener el control, los aspectos no vividos de la sombra nos someten a una presión constante, haciéndonos sentir su influencia. ¿Quién de nosotros no es susceptible de ser seducido o manipulado? Es que no hacemos a veces cosas que nos gustaría haber abandonado mucho tiempo atrás. Posiblemente todos los seres humanos libramos estas batallas contra las debilidades seductoras que habitan en nuestro interior. Tal vez aquellos que piensan que ya han superado el problema, sean sabios o quizás solo son ingenuos.
Estos aspectos no aceptados de nuestra sombra, que permanecen ajenos al yo, acabarán sin duda convirtiéndose en nuestros errores y debilidades. Aquello que no tenemos nos convierte en posesos y nos empuja hacia abajo continuamente, en un intento quizá de atraer hacia sí nuestra atención para que no los olvidemos. Nos obligan a sufrirlos permanentemente para que, aun teniendo muy buenas intenciones, no creamos que podemos vivir sin ellos. Tal vez no es como lo imaginábamos, pero estamos aquí y ahora, en nuestra etapa de curación. Si continuamos pensando que este reino de sombras no nos pertenece, seguiremos siendo unilaterales e incompletos. Estas consideraciones, sin embargo, no deben entenderse como un desafío para dar rienda suelta de forma simple y desenfrenadas a todas las agresiones no vividas hasta el momento con nuestro vecino, en nuestro trabajo o en nuestra casa. Tampoco implica que de ahora en adelante tengamos que vivir según el principio del placer, actuando con total desinhibición como auténticos cerdos. De lo que se trata, sobre todo, es de admitir en primer lugar los deseos y tendencias reprimidas y buscar luego una posibilidad de integrarlas en nuestra personalidad consciente, viviéndolas de manera responsable. Es posible entonces que aquello que fue destructivo, una vez que está de nuevo en su sitio, se vuelva constructivo. En ningún momento debemos pensar que el proceso es inocuo. Las personas que llegan a conocer su sombra y a vivir los aspectos reprimidos nunca son inofensivas. Pueden ser terriblemente problemáticas, provocadoras o alarmantes, pero saben lo que están haciendo, lo hacen conscientemente y asumen la responsabilidad. Todo aquello que censuramos no nos deja en paz hasta que finalmente permitimos su existencia. Cuanto más lo combatimos y lo reprimimos, más ocupados nos tiene y mayor es la atracción y la fascinación que ejerce sobre nosotros. Mientras no queramos o no podamos ver en nuestro interior los poderes oscuros, los percibiremos continuamente en los demás, que es naturalmente mucho más placentero para el ego. Sin embargo, nuestra sombra nos amenazará desde el exterior con una vehemencia cada vez mayor. Como resultado, nos encontraremos con enemistades, sospechas monstruosas, traspaso de culpas ajenas, así como con todas las teorías de conspiración individual o colectiva, según las cuales existe en el mundo un grupo de infiltrados que desean hacerse con el poder. Dependiendo de las modas y las tendencias políticas, son o eran buenos ejemplos de ello los comunistas, los francmasones, los sionistas, los traficantes de drogas, los fundamentalistas, las brujas, los judíos, los verdes, los neonazis, los herejes, los miembros de la Iglesia de la Cienciología, los bolcheviques, los mafiosos, los jesuitas, los grandes capitalistas o la CIA. Lo perverso es que a los grupos que sufren las acusaciones no se les concede la menor oportunidad de liberarse de semejante proyección colectiva. Siempre que se produce una proyección, las personas se muestran extremadamente rígidas y testarudas, ya que, de no ser así, el intelecto normalmente despierto no reaccionaría de forma refractaria ante los argumentos más convincentes. No hay posibilidad de escapatoria.
Cualquier cosa que se haga o se siga será interpretada en su contra, intensificando así todas las anteriores sospechas. La lucha contra la sombra en el mundo exterior siempre corresponde a un impulso interno. Todo lo suprimido ejerce tal fascinación en nosotros que, con más frecuencia de lo habitual en el resto de la gente, nos vemos involucrados en el mismo tipo de situaciones, o con la misma clase de individuos horribles que con tanta sinceridad combatimos. Aún peor es que aquello que ha sido suprimido en nuestro interior nos induzca secretamente a hacer justo lo que no debemos, especialmente cuando un ego satisfecho de sí mismo se concede sin mayor problema una licencia especial o nos impulsa a hacer abiertamente algo que parece ser bueno y noble en la superficie, cuando en realidad no lo es. Un sacerdote que intenta expulsar demonios puede, en su sagrado empeño, hacer de un exorcismo una orgía, con todas las características de una misa negra. Cuando un hombre de mente simple siente el impulso de convertirse en cazador de pornografía, acaba, para su desgracia, mirando toda la basura que combate y consumiendo mayor cantidad que cualquier persona normal. En este proceso su ego permanece fuera, pudiendo hacer las cosas más sucias desde una reputación sin mácula. Cuando los activistas defensores de los animales matan seres humanos para protegerlos, cuando se lucha con armas por la paz, cuando se demuestra que los personajes públicos del país, supuestamente inmaculados, son cualquier cosa menos inocentes, cuando la gente que dice creer en Dios en aras de su fanatismo religioso tortura y mata a otros, cuando los grandes liberadores de la humanidad se vuelven tiranos y déspotas, cuando los gurús dejan de ser fieles a su sabiduría. En todos estos casos, el ser humano está esclavizado por su sombra, por un impulso que es más impetuoso que sano o sagrado, y normalmente no son en absoluto conscientes de ello. Pero aquí en las profundidades de la noche habita una sombra muy especial que nos encontramos muchas veces en el curso de nuestra vida. Es nuestra sexualidad inconsciente y opuesta, que Jung llama el ánima o ánimos. Ambas tienen, como todas las imágenes internas, dos lados, uno luminoso y otro oscuro. Hace mucho ya encontramos el lado luminoso o polo opuesto del ánima o ánimos, cuando estuvimos locamente enamorados por primera vez. En ese momento la mujer encuentra su ánimos y el hombre se deja encantar por su ánima. Un poder mágico así solo puede venir del inconsciente, ya que ninguna otra cosa tiene tal capacidad de encantar a nuestra mente consciente. Cuando perdemos la cabeza por alguien, es en realidad de nuestra propia imagen de quien nos enamoramos. La persona que hace que nuestro corazón lata más deprisa, sin duda tendrá el gancho apropiado para que colguemos nuestro retrato en él. Algo en el interior de la otra persona hace posible esta proyección, pero ese algo es pequeño en comparación con la magnitud de lo que nosotros experimentamos. Quizá existe una relación con las proporciones del retrato y el gancho. La experiencia ha demostrado que esta fase de loco enamoramiento rara vez dura más de 6 meses. Luego el retrato tiene cada vez más grietas, se vuelve quebradizo y comienzan a aparecer contornos extraños y desagradables. Aunque hagamos lo que podamos por salvar la pintura original, más tarde o más temprano acabaremos lanzando acusaciones contra al príncipe del cuento de hadas o la mujer de nuestros sueños. Tú has cambiado. Naturalmente eso significa para peor.
Acabamos insultando a la otra persona con falsas acusaciones, sintiéndonos engañados y desilusionados, y creyendo que hemos llegado, finalmente, a conocer su verdadera naturaleza. Lo cierto es que nuestra pareja no ha cambiado en absoluto. Lo que ha ocurrido es que nuestro poder de proyección se ha ido debilitando día tras día. Para algunas personas esto es motivo suficiente para tirar todo por la borda y salir de inmediato en busca de una nueva proyección para concederse, una vez más, la oportunidad de un nuevo loco enamoramiento que dure otros 6 meses. Otros individuos, en cambio, están dispuestos a ir madurando paulatinamente y a ir aprendiendo a diferenciar poco a poco su imagen del alma de la realidad. Para estas personas, la verdadera relación solo comienza una vez que la locura amorosa ha pasado. Con el diablo hemos aterrizado en el oscuro polo opuesto del ánima y del ánimos. Si el lado luminoso de la imagen de nuestra alma nos sedujo en su momento, hasta que la vida nos enseñó a reconocer nuestras propias proyecciones, ahora nos sentimos terriblemente amenazados por el lado oscuro de nuestra imagen interna. Pero esta vez es mucho más difícil entender que se trata de nuestra propia imagen y no de la imagen de las personas a las que transferimos estos aspectos de la sombra. Por esta razón solemos hacer cosas para probar lo contrario, y estamos completamente convencidos de que estas no son proyecciones, sino peligros, sino peligros reales que nos amenazan. Creemos, por tanto, que deben ser censurados y destruidos lo más rápidamente posible. Sin embargo, aunque amenacemos a nuestra sombra, arremetamos contra ella, o queramos de una u otra forma apartarla de nosotros, regresa siempre, curiosamente, sin demora. Nos pertenece, te pertenece, y como ocurre con nuestra sombra física, no hay forma de desprendernos de ella. El mundo patriarcal de la antigüedad clásica nos ha legado casi exclusivamente imágenes femeninas de la sombra. Hablamos sobre todo del lado oscuro de Medusa, equivalente en la diosa india Kali y que tiene su continuidad en la demonización de la mujer y en la creencia obsesiva en brujas durante la Edad Media. Cuando un hombre transfiere ciegamente el polo oscuro de su ánima a su pareja y está completamente seguro que ella es así, sin duda será muy difícil tener con él una relación armoniosa. Lo mismo ocurre con una mujer que traspasa de forma incontrolada su demonio interior, violento, torturador y perverso a la otra parte. Si ha sido difícil ver a través de la proyección luminosa y aceptarla como propia, mucho más duro es entender que estas proyecciones oscuras son también imágenes nuestras. No importa lo claras y convincentes que nos parezcan en nuestra pareja. Cuanto más cerremos los ojos testarudamente ante este conocimiento procedente de nuestro interior, más intensas y frecuentes serán las apariciones de la sombra en nuestra vida. La verdad es que acabamos por sentirnos profundamente desencantados de los seres humanos en los que forzosamente percibimos estas facetas negativas. Como consecuencia de nuestra bendita ira, nos alejamos de de las personas que nos son más cercanas. Abandonamos a quienes amamos en otro tiempo y juramos que seremos más cuidadosos o más cuidadosos la próxima vez.
Pero al intentar ser cuidadosos, examinando y poniendo a prueba a los demás, descubrimos, horrorizados una vez más, que nuestra siguiente locura de amor se desvanece, que hemos vuelto a cruzarnos con un diablo o con una bruja. Más adelante, probablemente llegaremos a la conclusión de que hemos acumulado suficientes experiencias malas como para hablar de los hombres y las mujeres, en general con cierta autoridad, ni que decir tiene que nuestra ni que decir tiene que nuestra opinión sobre ellos será devastadora. Con orgullosa resignación damos entonces un paso atrás y decidimos que ya nunca volveremos a involucrarnos en una relación, nunca más. Quizá empecemos a comprender ahora que cargamos con estas molestas y decepcionantes experiencias en nuestro interior, que se disparan continuamente en la interacción con los demás. Es nuestra sombra que cae sobre el mundo que nos rodea y que nosotros debemos reconocer e integrar en lugar de combatirla a capa y espada en el mundo exterior. En cualquier caso, el mensaje de muchos mitos nos dice que no es el solitario quien alcanza la meta, sino el héroe que se deja conducir por una guía del alma del sexo opuesto. Es, sin duda, un mensaje que invita a meditar. Únicamente cuando hemos confrontado al otro sexo intensamente, podemos alcanzar la totalidad. Una amarga retirada, el endurecimiento de nuestros sentimientos o una pretendida ante nosotros mismos independencia no son la solución. Quienes fracasan en sus relaciones o rehuyen al sexo opuesto por largos periodos de tiempo fracasan en una parte esencial de sus vidas. Un solitario siempre será la mitad del todo. Los arcanos del tarot nos muestran a Adán y a Eva atados con cadenas al poder del diablo. Esta carta representa la dependencia, la adición, la esclavitud, e implica que estamos haciendo algo que es contrario a nuestras convicciones, a nuestra voluntad. La razón es bien evidente, no somos libres, sino que estamos atados y por tanto podemos ser manipulados. Vemos, sin embargo, que las cadenas de Adán y Eva están suficientemente flojas para que puedan ambos librarse de ellas, aunque para hacerlo deben comprender antes que deben comprender antes qué los mantiene prisioneros. Este es precisamente el problema. Nos resulta tremendamente difícil reconocer las causas de nuestras dependencias y adicciones. Detrás de cada adicción hay una búsqueda que ha fracasado. Las conexiones son normalmente suprimidas tan radicalmente que al final ya no sabemos qué era lo que buscábamos. Con frecuencia, incluso, ni siquiera somos conscientes de haber estado buscando algo. Solo percibimos las consecuencias, como que continuamos fumando a pesar de haberlo dejado en numerosas ocasiones. Al menos en la primera mitad del camino tratábamos de resolver estos problemas con el método masculino de deshacernos de ello. Según el dicho, si quiero, puedo, o sería de chiste que no consiguiera controlar este tema. Aparentemente hay quienes consiguen llevarlo con éxito a la realidad. Con gran dureza suprimen los síntomas y creen haber solucionado el problema completamente. Pero esta no es la verdadera solución. Pero esta no es la verdadera. Pero esta no es la verdadera solución.
Ningún fumador se convierte en no fumador de esta manera. Más tarde o más temprano el problema generará nuevos síntomas, para que no lo olvidemos, y rara vez la conciencia reconoce las conexiones. Muchas personas se apean antes de haber llegado tan lejos. Muchas personas se apean antes de haber llegado tan lejos, haciendo fracasar de esta forma sus buenas intenciones, que, como todos sabemos, siempre han empedrado el camino del infierno. Y aquí es exactamente donde nos encontramos ahora. El problema real está aquí, en el mundo de las sombras. Cuando lo solucionamos, también el síntoma se cura. Es difícil identificar el verdadero problema, encontrar lo que realmente estamos buscando, esos aspectos no vividos que se encuentran en nuestro interior y que quieren nacer a la vida, esos aspectos no vividos que se encuentran en nuestro interior y que quieren nacer a la vida. El sistema menos eficaz para hacerlo es reflexionar y darle vueltas y más vueltas en nuestra mente, ya que nuestra conciencia continuará haciendo sugerencias que excluyen todo lo que considera negativo y que, por sobradas razones, ha sido separado. El ego se siente muy amenazado por lo que no tenemos y como consecuencia destierra los aspectos rechazados, enviándolos al mundo de las sombras. Es más, nuestro ego preferiría estar muerto antes que permitir que esta parte de nosotros mismos tenga acceso a la conciencia. Aún así, el yo, que quiere guiarnos hacia la totalidad, hará lo posible para que encontremos lo que estamos buscando. Ello ocurrirá aunque nuestra conciencia se oponga, negando tosudamente que estos aspectos censurados puedan tener algo que ver con nosotros. Si deseamos alcanzar este conocimiento, lo que de verdad nos ayudará será observar atentamente cualquier cosa que encontremos de forma reiterada. Los temas que con frecuencia nos preocupan o el contenido de nuestros sueños. Si nuestro intelecto no se resiste al conocimiento interior, permitiéndonos comprender que huir no es la solución y que el tesoro escondido puede estar en aquello que nos indigna y nos saca de quicio, entonces hemos alcanzado la meta. Y por extraño que parezca, comprender la solución de este problema no es esencial. Es suficiente con que suceda lo correcto. Esto quiere decir que nuestra adicción se solucionará en el momento en que demos los pasos correctos. Aunque no percibamos lo que está ocurriendo o no entendamos cómo se relacionan estos dos temas. Es también muy revelador, especialmente en supuestos círculos esotéricos o nueva era, que la gente tiende a alejarse a toda prisa de cualquier cosa que pueda tener que ver con el diablo, lo oculto, lo negro y la oscuridad. Hay personas que parecen no ver ninguna contradicción en hablar constantemente de sanar y de la totalidad, y al mismo tiempo declarar que nada tienen que ver con la oscuridad, o incluso cambiarla a blanco cada vez que la encuentran. Sus ropas preferidas son blancas y su constante meditación en la luz, en un intento desesperado por mantener alejado todo lo malo y oscuro. Como consecuencia psicológica inmediata, podría desarrollarse un comportamiento paranoico. Como ya sabemos, el inconsciente siempre se comporta de forma compensatoria con la mente consciente, de manera que una conciencia morbosamente limpia inevitablemente conjurará un inconsciente tenebroso.
Y como el ego no puede ser tomado por estos oscuros contenidos, por fuerza tienen que desplegarse en el exterior, bajo la forma de un mal amenazador, percibidos en otros. Jung expresa su preocupación como sigue. Uno no es iluminado por imaginar seres de luz, sino por hacer que la oscuridad se integre en la conciencia. El último, el último procedimiento, sin embargo, es desagradable y por tanto no muy popular. Parece un poco extraño que el diablo se llame Lucifer, que significa el que trae la luz. ¿Cómo puede la fuerza, que vemos como la quinta esencia de la oscuridad y del mal, ser un portador de luz? Nuestro ego es sumamente inteligente, colocándonos siempre bajo una buena luz, de forma que invariablemente parezcamos buenos en comparación con los demás. No es que nuestra autovaloración sea completamente errónea, pero es parcial, porque deja de lado aspectos esenciales. Y como solo escuchamos los halagos de nuestro ego, conocemos en verdad muy poco de nosotros mismos. En cambio, si al encontrarnos con nuestro lado oscuro reconocemos que nos pertenece, veremos la luz que también es parte de nosotros. Los gnósticos suelen comparar el mal con un espejo roto que ha caído del cielo, un espejo que no tiene imágenes propias y refleja a quien se mire en él. La imagen que ve reflejada sin el espejo jamás habría podido verla. El aspecto lúcido del diablo radica en este conocimiento interior que expande nuestra conciencia, mientras que no sabemos nada de nuestra sombra, mientras que no sabemos nada de nuestra sombra, pensamos que somos inofensivos. El hombre que reconoce su sombra, dice Jung, sabe muy bien que no es inofensivo. Cuanto menos aceptamos la oscuridad dentro de nosotros, menos pensaremos que otra persona es capaz de ella. Si nos restamos importancia a nosotros mismos, lo hacemos al mismo tiempo respecto a la gente con la que interactuamos. Y al dar por sentado que todas las personas son buenas, evitamos incluso confrontaciones necesarias. Nuestro ego nos halaga habitualmente diciéndonos que estamos tan llenos de amor por los demás que, aunque solo sea por esta razón, nos encontramos en un nivel superior de desarrollo, especialmente en comparación con todos esos pobres seres no iluminados, que aún tienen cuentas pendientes con la vida y con la gente desagradable, tan dura y conflictiva en ocasiones. Lo más probable es que lo que nos impide comprometernos con lo que creemos no sea nuestro sentido humanitario superdesarrollado, sino pura cobardía. Esto a menudo puede convertirnos en víctimas, al negarnos a ver que otros se aprovechan de nuestra naturaleza inofensiva, mintiéndonos y riéndose de nosotros. De la misma forma que nos escabullimos para no encontrarnos con nuestra sombra, evitamos también confrontaciones con aspectos de la sombra de otros. Preferimos minimizar y restar importancia a lo que no queremos ver. La ventaja evidente es un mundo que permanece intacto. De esta forma evitamos también muchos conflictos. Por lógica, la desventaja mayor no es que la persona se convierta reiteradamente en víctima, sino que se aferra a ese papel, manteniendo un nivel de conciencia infantil que le lleve a pensar que el mundo es horrible e imposible de entender.
Cuando niños aprendimos que es suficiente con que sepamos comportarnos. Los adultos consideran ridícula esa actitud infantil, lo que normalmente trae consigo situaciones problemáticas que luego van en aumento. Marie-Louise Bonfrance dice: la única forma, por tanto, de no andar por el mundo como un tonto inocente, bien educado, protegido por su padre y su madre de los males de este mundo, y consecuentemente engañado, robado y enfadado en cada esquina, es descender a las profundidades de nuestro propio mal. Ello nos permitirá posteriormente desarrollar la capacidad de reconocer instintivamente las mismas facetas en otra gente. Las cartas Los amantes 6 y El diablo 15 están relacionadas entre sí. Ver figura 45. En el tarot Rider-Waite, esta relación es aún más destacada con un tema similar. Vemos a Adán y Eva, antes y después de la caída. En Los amantes se encuentran bajo la protección de Rafael, el guardián del árbol de la vida, el que cura a la tierra y a los seres humanos. Este arcángel es también considerado un guía en el inframundo, vencedor del oscuro ángel Azael, el equivalente del diablo en el Antiguo Testamento, que detenta el poder sobre los personajes de la carta 15. La conexión entre estas dos cartas nos desafía a deshacernos de enredos, dependencias, esclavitudes, el diablo, y coger el camino de la libre decisión del corazón, los amantes. Ambas cartas demuestran también ser opuestas con respecto a la misma experiencia. Este es un conocimiento interior que realmente esconde algo monstruoso en sí mismo. No existe otro lugar donde nos sintamos tan nobles, tan buenos y puros, creyéndonos libres de todo mal, que cuando amamos desde el fondo de nuestro corazón. Pero el nexo entre estas dos cartas nos muestra que aun cuando estamos completamente convencidos de la pureza de nuestras intenciones y de la autenticidad de nuestro amor, existe el polo oscuro en forma de avaricia, lujuria, ansias de poder, afán de posesión y otros aspectos nefastos. Lo contrario es igualmente cierto, aunque en una persona solo veamos maldad y juremos venganza, ardiendo en deseos de destruirla. El polo luminoso también existe en ella, aunque se encuentre reprimido. Detrás de la furia y del odio se esconden sentimientos amorosos que se han condensado hasta un punto intolerable. La percepción de que estos dos polos se pertenecen mutuamente y que, tal como la luz y la oscuridad, o como el día y la noche, solo pueden conformar conjuntamente la totalidad, resulta intolerable a nuestros nobles y puros sentimientos. Preferiríamos quedarnos con la parte iluminada y enviar la oscura al infierno. El aspecto más descorazonador de esta tensión queda reflejado en las palabras de Fausto a Wagner, que representa lo inocente e inofensivo. Tú solo has conocido una aspiración y nunca has hecho nada por conocer la otra, ¿no? Dos almas hay, dentro de mi pecho reinan. Salvajemente quiere una separarse de la otra.
Palabras claves sobre el diablo. Arquetipo y el adversario. Tarea: superar las resistencias interiores, conocer a nivel interno nuestros aspectos no vividos, tomar conciencia respecto a nuestras zonas oscuras, eliminar las proyecciones. Meta: comprensión de nuestros errores, descubrimiento de facetas nuestras desconocidas hasta hoy, liberación de las adicciones. Riesgo: acabar esclavizado por la sombra, escaquearnos de nuestras metas, falta de moderación, lujuria, luchas por el poder. Sentimientos vitales: esclavitud, dependencia, posesión, sentirse entre las garras del diablo. Muchas gracias por haber escuchado este audio. Buenas noches.